regional Lima Sur, unidad ejecutora Lima Sur, Pedro Minaya Bazán, quien viene a estrenarse con nosotros, quien viene a dar la primera entrevista, tal como fue su compromiso el primer día, y nos señaló, nosotros le pedimos una entrevista públicamente y lo dijo, ¿no? Primera entrevista que se pide, el primer medio que iré, cuando ya tengamos las cosas claras, qué es lo que hay, qué es lo que hemos encontrado, y la situación real. Ha sido atacado por distintos sitios, por gusto. Yo le voy a dar el saludo a Pedro Minaya, bienvenido Pedro al programa, un gusto, y como lo dije de primer momento, cuando me enteré del nombramiento, una satisfacción de tener una persona de tu valía aquí en Cañete, ya que conocemos los antecedentes. De repente mucha gente no conoce los antecedentes, por lo tanto no puede saber los consecuentes. Buenas tardes, bienvenido. Muy agradecido, esta es una oportunidad muy particular porque como funcionario público es la primera vez que estoy tras un micrófono, generalmente ha sido en otra actividad, pero ahora evidentemente con la responsabilidad que este cargo atañe y siempre entregando en primer lugar el saludo del presidente regional que está atento no solamente a la actuación de nosotros en la unidad ejecutora Lima Sur conforme le corresponde, sino también a la actuación de todos los funcionarios públicos que atañen a este gobierno regional, que estoy absolutamente convencido ha trascendido en su voluntad, en su deseo de que la calidad de vida de toda la población sea mejor a la que se ha encontrado al inicio del mandato, ¿no? Y para eso se está implementando una serie de políticas públicas, una serie de decisiones, y como todos saben, nuestro presidente regional es sumamente dinámico, ha cumplido también él con un ofrecimiento que hizo de estar despachando por lo menos una vez cada semana en Cañete. Este último sábado hemos agendado, que fue el día 14 de febrero, un día muy particular porque es el día que se celebra el Día de la Amistad, el día de San Valentín. Sin embargo, estuvimos agitados completamente, cumpliendo con las labores del cargo para el cual hemos sido designados. Pero que digan que no ha despachado en Cañete, sí ha estado en Cañete, porque San Antonio, Mala de Cañete, estoy en Imperial de Cañete. Hemos estado en la unidad ejecutora desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. A esa hora se me encargó asistir a una invitación en Caja Huancayo, disculpe que mencione el nombre de la institución, que estaba inaugurando un ambiente, y el presidente mismo se constituyó en Asunción 8 para hablar directamente con los dirigentes de la comunidad, los dirigentes de la población respecto a unas obras que tenemos que seguir trabajando allí, porque si hay otro signo que este gobierno representa y lo hace transparentemente, es la voluntad firme y decidida de continuar con todas las obras, porque las obras no benefician a un color político. Las obras, cuando se concluyen, cuando son bien hechas, cuando hay transparencia y cuando hay una voluntad de que éstas puedan completarse para que sirvan para el fin con el cual han sido concebidas, tienen definitivamente un beneficio para la población que está en la zona de influencia. Es la continuidad positiva, no es el continuismo, sino una continuidad positiva, que es el hecho de rescatar esos dineros del Estado. Yo quisiera antes, Pedro, disculpa con esa confianza que me ha dado los años de conocerte, que le digas antes que nada a la población que sea la primera vez, o sea, que tenemos que aprovecharte. ¿Quién es Pedro Minaya? Porque mucha gente se pregunta, ¿es un amigo de Chuy que lo ha traído acá y por su compromiso político? No, ¿quién es políticamente? Más que profesionalmente, sino hasta dónde has llegado tú, que la gente sepa el elemento que tenemos aquí en Cañete trabajando. Bueno, con tu venia y hablar de uno mismo no es lo que generalmente pero encantado, con mucho gusto, ¿no? En el escenario político nosotros, en mi caso yo soy militante del Partido Popular Cristiano desde hace 35 años, 37 años, perdón. Tenía 15 años, estaba en edad escolar. Era el gobierno del general Velasco, no teníamos nosotros posibilidades ni siquiera de escoger un delegado de aula, y mi padre nos contaba, así no es la vida. La vida democrática le permite a uno escoger y elegir quién quiere que lo dirija, y generalmente uno escoge y a veces hasta se arrepiente de la elección que tiene y a veces se acierta, pero esa es la posibilidad que tiene el ciudadano de elegir y no de tener autoridad impuesta. Entonces desde allí nos convencimos. Mi padre fue, y es grato siempre hablar de mi padre, ya no está con nosotros, él fue 2 veces alcalde de Huaral, mi abuelo también ha sido alcalde de Huaral. Sí, de raza le viene al galgo. Y además solamente militó toda su vida en una organización política, que fue en el Partido Popular Cristiano, del cual él en la provincia de Huaral y en la región Lima fue uno de sus fundadores. Heredamos ese
anhelo de continuar con el desarrollo del social cristianismo. Hemos conocido las experiencias exitosas en el mundo donde el social cristianismo le ha permitido a sociedades y a países conseguir niveles de desarrollo, aún partiendo de extremos sumamente dificultosos. Y con tu venia solamente voy a poner un ejemplo. La Alemania posguerra, que queda absolutamente abrumada, destruida, derruida, en escombros completos, y hablo literalmente, surge y es ahora la primera potencia de Europa, es la que sostiene la comunidad europea exclusivamente con el social cristianismo que encarna Konrad Adenauer desde el inicio y que Hans Hegel en determinado momento apoya, y después una alternancia democrática que, más allá de algunos elementos que pueden ser un poco diferentes pero no tanto, se ha permitido congeniar una política de trascendencia que ha llevado a la Alemania a recuperar ese escenario y ese espacio que ahora tiene en el mundo. Y nosotros, cuando en el año 80, muy joven yo, aún en la universidad, estábamos en la candidatura del doctor Luis Bedoya Reyes a la presidencia y se nos acusaba de querer taiwanizar al Perú. Decía, la propuesta del TPC y el social cristianismo pretende taiwanizar al Perú, porque en esos momentos los índices económicos que tenía nuestro país, hablo de 1980, luego de recuperar la democracia con la Constitución de 1979, eran similares a los que tenía Taiwán y superiores a los de Corea del Sur. Y nos acusaron de que nosotros, con la política que queríamos implementar, queríamos taiwanizar como si esa fuese una posibilidad negativa y que no llevase a crecer a una sociedad como la nuestra, que si en su momento hubiese tomado, creo yo, honestamente, esa decisión, otro destino tendría nuestro país en estos momentos. Es una deuda que como organización política en el PPC tenemos, el hecho de no haber sido gobierno, pero bueno, me distraje un poco y me entusiasmé. Es que lo mismo, cuando uno ve algo positivo debe jalarlo y llevarlo hacia su campo, ¿no? Sí. Sigamos ahora en la vida que llevas tú ya a profesional, a funcionario público. Y permíteme solamente completar, porque en determinado momento se entrelaza esto con la postulación del ingeniero Nelson Chuy en el año 2002 conjuntamente. Me cupo el honor de acompañarlo y ser candidato a consejero por Huaral. El candidato a consejero por Cañete fue el doctor Luis Custodio y el candidato a consejero por Huaurahuacho fue el ingeniero Carlos Letz Colmenales, que acababa y venía de ser 2 veces alcalde de Surco y es una de las personalidades más conocidas de toda nuestra región, a pesar de que es un personaje de ámbito prácticamente nacional. Así es. Porque todos nosotros acompañamos al ingeniero Nelson Chuy en esa primera presentación. En esa primera presentación a la postulación, donde el ingeniero Nelson Chuy tradujo con claridad absoluta la idea que tenía para el desarrollo de nuestra región y que ese impulso lo ha ido llevando ahora a través del Movimiento de Concertación para el Desarrollo Regional, que dicho sea de paso y lo digo desde otra vereda política, es el movimiento regional más exitoso de todos los que existen en nuestro país. Nadie lo puede negar. Sin duda alguna, ha participado en 3 oportunidades y en las 3 oportunidades ha ocupado el primer lugar. En la anterior elección pierde en segunda vuelta por una serie de elementos que en algún momento podríamos también analizar, porque lo hemos analizado oportunamente. Y en todas estas postulaciones, nosotros en el TPC, que nos sentimos afín a la idea de progreso, a la visión de desarrollo que tiene el ingeniero Nelson Chuy, hemos apoyado y hemos aportado, porque consideramos que a nivel de región, ese impulso que tiene una candidatura tan generosa y con tanta empatía como la del ingeniero Nelson Chuy, ahora presidente regional nuevamente por la voluntad popular, necesita definitivamente que algunos apoyos técnicos que humildemente pudiésemos aportar estén allí para que colaboren, pero la guía, pero quien define la política y quien maneja definitivamente, porque esa es su responsabilidad y porque además tiene toda la experiencia y toda la capacidad, es definitivamente el presidente regional. Pero la línea matriz es tiene que buscar quién puede llevar adelante cada una de ellas en los sectores que necesita. Y es así la convocatoria, pero muchos dicen, y vuelvo a lo mismo, ¿ha llamado a un amigo o tiene experiencia Pedro Minaya Bazán en el ámbito estatal? ¿Ha trabajado con algún, no sé, congresista, senador en su momento, con algún alcalde? ¿Ha trabajado en alguna municipalidad? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la experiencia de Pedro Minaya para poder gerentar? La vida se ha portado con bastante generosidad. En mi caso, tuve una primera oportunidad en el año 2004-2005 de ser asesor de un presidente del Congreso,
cuya el doctor Ángelo Flores Arao, porque guardo mucho respeto, mucho cariño. Próximo candidato está lanzado ya, he visto toda la Panamericana con bastantes pintas alusivas a esa posibilidad. Y él, en la primera tarea, que es otra anécdota, me envía como comisionado del Congreso, como delegado del Congreso, para que sea testigo y lleve un informe de los problemas que existían en la ubicación de la bueno, en ese tiempo todavía no era la planta de licuefacción. Ajá. Estábamos aún con el problema de los límites. Nosotros en la región Lima no teníamos congresistas directamente, nos licuaban dentro de los 35, en ese tiempo, ahora son 36 congresistas de Lima departamento, con Lima metropolitana en realidad, porque todos representaban a Lima metropolitana, porque no tenemos paridad comparativa con Lima metropolitana, ¿no? Nosotros tenemos 570.000, 600.000 electores y ellos tienen 10 veces más, entonces es imposible que en un universo en conjunto pudiésemos nosotros escoger claramente representantes de nuestra región. Y esa es otra lucha, y vuelvo a lo mismo que tenemos que reconocer al ingeniero Nelson Choi. Se preocupó y lo apoyamos mucho porque era una causa justa, porque era una causa que reivindicaba el derecho de nosotros en la región Lima de escoger representantes en el Parlamento para que, además de cumplir con una función que es de carácter nacional, cuando son elegidos, los congresistas definitivamente tienen una responsabilidad de carácter territorial de todo el país, pero sin embargo el origen permite, y eso en la práctica lo conocemos, he estado en algunas otras oportunidades también en el Parlamento, que cuando el congresista jala para su terruño puede conseguir una serie de beneficios en el tema del desarrollo, porque no se los canjes con el otro, yo te apoyo acá, tú me apoyas acá. Se maneja en el presupuesto. Claro. Cuando se definen los presupuestos, y lo digo por experiencia interna en el manejo, el color político no es lo que prima, sino es el origen, y el congresista trata de buscar para su jurisdicción que se destine la mayor cantidad de presupuesto que viabilicen esas oportunidades que se quieren generar, pero que la limitante del presupuesto a veces no lo permite. Bueno, y termino avanzando. Después de estar con Ángelo Flores apoyándolo cuando él era presidente del Congreso, paso al despacho del congresista Cuenen Francesa, donde fui jefe de su despacho hasta el final del mandato. Terminado ese mandato, tiene a bien el congresista José Urquizo de Ayacucho, que recién era elegido en la campaña, ese fue del 2006 al 2011, y me pide que lo acompañe a organizar su despacho. Así que fui jefe de su despacho algunos años con él. Luego a él, en este siguiente proceso electoral, gana la organización política a la que él pertenece, que es la del actual presidente Ollanta Humala, y me pide que lo acompañe en la comisión de transferencia del Ministerio del Interior, encargándome de DIRTEL, la Dirección de Telemática de la Policía Nacional. Bueno, acompañamos técnicamente en ese trabajo, y sorpresivamente a los 4 o 5 meses lo nombran ministro de Produce, y me pide que lo acompañe, así que me tocó una experiencia nueva, asesorando también al ministro de Produce. O sea, el ámbito de Pedro Minaya no es el conocimiento de una sola carrera, una sola profesión, sino que tenemos ahorita una persona que hay que quitárselo primero por el tipo de relaciones que tiene y que puede manejar, el tipo de conocimiento del manejo del monstruo por dentro. Porque es importante, ¿no? Conocer al monstruo del Estado por dentro, saber dónde le hace cosquilla, dónde le duele, cómo moverse. Aunque valga la salvedad, debo manifestar que en mi condición de asesor tenía muchísimo más posibilidades de ser irresponsable, porque la decisión era del titular del pliego. Ahora me toca estar sentado en el lugar donde se toman las decisiones. Y espero tener el sentido común suficiente, además de la preparación profesional, que me permita poder decidir en la mayoría de los casos. No soy perfecto, quizás cometa algunos errores, pero cuando los cometa no van a ser de mala fe. Ahora, hay un tema importante. Hemos llegado, ya está sentado Pedro Minaya, al cual se le satanizó, vino un consejero que era el dueño de la chacra. Bueno, pasamos esa página y se sienta Pedro Minaya y pide un tiempo para poder responder, porque quiere saber cómo encuentra. Y eso es lo que le interesa a la gente. ¿Cómo encontró la unidad ejecutora? Yo por ahí he escuchado que las máquinas están en mal estado, hay un montón de cosas, pero que por ahí se escuchaba de lejos y no sabíamos. El día de hoy, creo ya casi un mes de estar en el cargo, podemos saber, ya puede haber una información oficial que la población sepa el real estado en que se encontró. Bueno, evidentemente en este lapso de tiempo hemos interiorizado las condiciones en las cuales hemos recibido la unidad ejecutora Lima Sur. Que le ruego me permita, el origen de esta unidad ejecutora Lima Sur, la creación de esta unidad ejecutora Lima Sur es también parte de la visión de desarrollo del ingeniero Nelson Choi.
se hace en su mandato, pero el agendarlo legalmente toma un periodo de tiempo superior al que inicialmente se había calculado, y es por eso que es a finales del mandato donde empieza a funcionar con la idea primigenia. Y la idea primigenia es que la unidad ejecutora Lima Sur pueda tener contemplados los escenarios de desarrollo en su conjunto, que involucran todas las áreas dentro de la provincia de Cañete y la provincia de Yauyos. Sin embargo, hemos encontrado nosotros una unidad ejecutora Lima Sur muy limitada, muy adelgazada, muy débil, con muy poco presupuesto asignado para este año 2015. Estamos agendando que esto se pueda modificar para atender la enorme posibilidad de requerimientos que hay. No son los 50 millones de razones que decía Miguel Ángel Bujarré, no hay 50 millones. Bueno, el señor puede sumar 1.845.000 razones, es todo lo que tenemos este año para que pueda definir. Estamos obviamente pidiendo la asignación presupuestaria que corresponde para tomar la iniciativa respecto a algunos proyectos que son evidentemente necesarios, y uno de esos involucra el tema de la TIC, que es la tecnología de la información y la computarización en las escuelas, donde quizás lleguemos más adelante a conversarlo respecto a los temas que se han estado poniendo en agenda en estos últimos días, y que prudentemente hemos decidido nosotros primero cumplir con el compromiso de estar con usted, que es muy grato por cierto, para poder entregar la información que se requiera al respecto. Entonces hemos encontrado una unidad ejecutora Lima Sur desde el punto de vista macro sumamente debilitada. Vamos a fortalecerla, vamos a trabajar en ese camino, pero además internamente sin información virtual. Posiblemente hay información física, pero convertir esa información física nuevamente en un acervo digital es un trabajo sumamente complicado que nos ha demandado y nos demanda aún muchísimo esfuerzo, porque en esta época, en la actualidad, y más aún con la ayuda tecnológica que existe para viabilizar y poder atender y poder tomar decisiones, es necesario que tengamos virtualizado todo el escenario de trabajo. ¿Qué hacemos con oficinas llenas de archivos? Porque ubicarlos, clasificarlos, ordenarlos y después llevarlos a digitalización. Además que encontramos una planilla sumamente abultada. El CAP de la Unidad Ejecutora Lima Sur se crea visualizando un escenario completo con 34 plazas. Evidentemente el paso de los años, los requerimientos y la nueva necesidad hace que estas plazas tengan que incrementarse, pero no desproporcionalmente. Nosotros encontramos 85 plazas que significaban más de 3 millones de soles del presupuesto anual. Casi 3 veces y nosotros más. Hemos proyectado 1,5 millones para trabajar con eficiencia, con transparencia, con honestidad y con mucho profesionalismo. ¿Con cuánto personal cuentan? Nosotros estamos bordeando los 50, ¿no? 49 y 50 es... Y digo bordeando porque hay a veces iniciativas judiciales particulares de algunas personas que con todo derecho recurren al Poder Judicial, y el Poder Judicial también en atribución de sus usos hace estas reposiciones. Entonces no tenemos definitivamente las plazas asignadas inamovibles, porque pueden haber alguna de estas situaciones que tengamos que afrontar. Pero al mismo tiempo ustedes están creciendo también en la mentalidad de desarrollo que hay que hacer, y seguramente se generarán plazas para esas necesidades que van a ir viniendo con el tiempo, porque Cañete debe ir creciendo esta unidad ejecutora. No las vamos a descuidar, y estamos luchando permanentemente por entregar los argumentos que con contundencia permitan que la unidad ejecutora vuelva a recuperar el escenario para el cual definitivamente en el origen fue creado. Y ese es un propósito del cual no vamos a cejar. Cañete debe tener a una unidad ejecutora fortalecida, con iniciativa y con autonomía, para que pueda tomar definiciones mucho más rápido, definitivamente, claro que sí, bajo la supervisión jerárquica de la gerencia general, que es donde corresponde. Acá deberíamos tener un paralelo, presidente regional. Un mundo paralelo, digamos, de lo que significa la región con la unidad ejecutora. O sea, si ahí hay un gerente de tal cosa, acá debería haber de transportes, acá debería, no un gerente, sino un funcionario que represente el área, que le rinda a usted, entonces la gente ya no sea para allá y funciona todo por este lado. Porque ese propósito serviría para muchas cosas, y pongo un ejemplo. Por ejemplo, las compras que hacen las diferentes UGELes ya no tendrían que hacerse de esta manera, sino serían centralizadas, con lo cual podríamos conseguir que el precio sea mucho menor, mayor eficiencia, no duplicaríamos esfuerzo tampoco en los profesionales que tienen que ver con el área, o lo mismo para el área de salud. Entonces, esa es una visión que la tiene clara el presidente, pero que sabe que la implementación
luego de recuperar el espacio, es algo gradual. Definitivamente no se puede hacer de un día para otro, por más voluntad que tengamos, por mejor deseo que estemos nosotros entregando, porque hay que hacer las cosas como corresponden, claro, siguiendo el marco de la ley, siguiendo el procedimiento al cual estamos nosotros sometidos, pero sin perder de vista el horizonte, el objetivo y la meta. Y ese es el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora de Lima Sur, que cumpla con las funciones para las cuales fue creada, y puedo decirlo porque es intención del señor presidente. Y evidentemente iremos caminando en función de lo que nosotros mismos, dentro de la Unidad Ejecutora de Lima Sur, demostremos con nuestro trabajo, para que genere un escenario de mayor confianza y genere también ese espacio que estamos tratando de recuperar, que estamos convencidos que lo vamos a lograr. Se ha satanizado a Pedro Minay en primer lugar, se ha metido a Juan Luis Chon Campana, se ha metido al presidente regional, porque el gerente un poquito que no ha hablado sobre este tema, sobre que se está moquehuizando Cañete. Se está moquehuizando Cañete, pero yo entiendo un poco, según lo que he escuchado, por ahí usted me lo va a saber responder, y ahora comprendo, taiwanizar el Perú, de repente moquehuizar Cañete, pero hay una razón. Decían por ahí que hay 4, 6, 10 moquehuanos que han venido, que están metidos en tesorería, en caja, que están moviendo todo. Quisiéramos saber la versión oficial. Lo escuchamos a Santiago en la mañana, que señalaba algunas cosas, pero quisiéramos en la voz oficial que nos diga si es cierto que nos hemos llenado de moquehuanos que han venido a llevarse la región, o que usted tiene a alguien en Moquegua que está moviendo todo. Sí, yo he visto con bastante desapego, en el sentido muy puntual del hecho de que hay informaciones que han estado circulando sin que tengan cercanía con la realidad ni con la verdad. La Unidad Ejecutora Lima Sur, en la cantidad de funcionarios y de plazas que tenemos en este momento, tiene cerca del 90, poco menos del 90% de cañetanos. Entonces ahí tenemos una columna sustancial de gente que conoce la zona, de gente que es de la zona, de gente que se ha forjado en la zona y de gente que sabe perfectamente lo que existe en la provincia de Cañete. Y tenemos dos elementos de Yauyos que es parte de nuestra jurisdicción. Así es. Sin embargo, cuando uno asume un cargo, tiene que tener un equipo de profesionales que lo acompañen en la gestión. En el caso mío, a diferencia de otras gerencias que vinieron ya preparadas con todo un equipo para tomar una unidad porque la conocían de antemano, y eso no es necesariamente malo. En algunos casos sí lo es, pero no necesariamente es malo. Nosotros tuvimos que atender una emergencia y empezamos a buscar a los profesionales por perfil, no por lugar de nacimiento. En principio, lo que queríamos, peruanos que puedan trabajar, que trabajen, que tengan trayectoria, que estén preparados para el cargo y que cumplan con el perfil mínimo que se requiere para ocupar determinada plaza, y que después además satisfagan la expectativa y la confianza que uno deposita en cada uno de ellos. Así es. Entonces, en ese avatar, y que usted habla de moquehuano, mire, de los 50 a las 50 plazas que le he mencionado, 42 son de Cañete. De Yauyos tenemos 2. De Pisco tenemos 1, que es originario de Pisco, hemos tenido que buscar los orígenes de cada uno, de Ica 1, de Ayacucho 1, de Guaral, estamos hablando de nuestro amigo Víctor Mancini. De Guaral 1, que soy yo, de Guaral 1. Y de Moquegua tenemos 2 profesionales. Y como es Moquegua lo que ha estado en el ojo de la tormenta, entonces los 2 profesionales que hay en este momento, porque yo estoy solicitando otro profesional que probablemente venga de Moquegua y le voy adelantando a usted la primicia ahora. Pero estos 2 profesionales de Moquegua es el señor Daniel Moreno, que es el jefe encargado de la oficina de logística, que es un bachiller en administración, pero que tiene algo que es fundamental por ley y por capacidad y experiencia para poder llevar adelante, que es certificación OCE. Y él tiene una trayectoria en logística impecable, es un funcionario de primera. Y el otro funcionario originario de Moquegua es un ingeniero de sistemas que ha estado anteriormente, es ahora un evaluador, o sea, no es un jefe en ningún área, es un evaluador técnico, que además nos ha traído un plus adicional fantástico. Él fue parte del equipo que diseñó el tema de las TIC en las escuelas de primaria y secundaria en la región Moquegua. Si la región Moquegua ahora la pudiésemos aislar para medir sus indicadores de desarrollo en los temas de educación y el crecimiento que ha tenido, sería líder en toda Latinoamérica, emparejando a Chile. Emparejando a un país.
a todo un país, pero como a la hora de medirlo como territorio, lo tenemos que licuar con la realidad de todo el Perú, encontramos que esos índices se desvanecen, prevalecen los índices que no son tan buenos del resto del país. Así es, pero a nivel Moquegua, ingeniero, y lo que han hecho ustedes es traer a la persona para lo específico que se quiere hacer. Porque cuando el anterior presidente regional de Moquegua, que no va a la reelección, el señor Vizcarra, que es muy exitoso, fue muy exitoso en su gestión, tal es así que se voció muchas veces como primer ministro, termina, sus funcionarios fueron los primeros que buscaron las demás regiones para llevárselo. La mayoría está en Arequipa. Y nosotros tuvimos suerte de convencer a uno, porque los sueldos que tenemos como ofrecimiento... Ese es un gran problema. Es en realidad una limitante, ¿no? Entonces convencerlos, decirle que puede desarrollar todo su talento profesional y su proyecto en esta jurisdicción, fue uno de los elementos que nos permitió convencerlo. Tal es así que nosotros estamos desarrollando un piloto. Cañete va a ser la primera provincia, conjuntamente con Yauyos, donde ahí vamos a tener un par de distritos, donde vamos a implementar, creo yo, el siguiente año, si las cosas caminan como lo estamos pensando, porque vamos a desarrollar un perfil y un expediente técnico al respecto para aprovechar esta posibilidad que ya se hizo en Moquegua y reorientar fundamentalmente lo que es el mañana, no solamente de nuestra región, sino de nuestro país, el educando que ahora encuentre la posibilidad de un mejor índice de aprendizaje, un mejor rendimiento, una mejor posibilidad, y que no solamente se le atarante con obsequios, con regalos, claro, o sea, la laptop fue la solución del alumno. Que finalmente en una medición no sirve, porque los indicadores no han variado en absoluto de manera positiva. Entonces necesitamos concentrarnos en lo que de verdad es de ayuda para que la nueva generación, que a futuro va a ser la que tenga bajo su hombro la responsabilidad de la conducción, no solamente de nuestra provincia, que en Cañete, sino de todo el país, tenga una mejor formación, tenga una mejor preparación. Y para eso tenemos que ponernos nosotros en atención desde ahora. El presidente Nelson Chuy, con mucha calidad y con mucha visión, interesado también en el tema educativo, por supuesto que sí, nos ha pedido que elaboremos esta primera propuesta. Bueno, debemos sentir privilegiados entonces, porque Cañete y Yauyos va a ser donde va a comenzar. Vamos a comenzar este esfuerzo para la pero lo vamos a hacer en toda la región. Claro, pero va a comenzar acá como un tema inicial. El piloto lo vamos a hacer en Cañete y Yauyos. Bueno, se nos fue la hora. En un ratito se ha ido, va a quedar pendiente más temas para tocar. Nos interesaba que la gente sepa quién es en esta primera entrevista, que conozcan a la persona, más que nada, a la calidad de gente que ha venido a Cañete, la calidad humana y de profesional, y de ahí los otros temas que vamos a ir cortando en cualquier otro momento, si nos permite ir a entrevistarlo allá o tener acá la instancia o los domingos en la televisión para poder llegar al pueblo. Algo que se escape y que quiera decirlo de todas maneras el día de hoy. Agradecer fundamentalmente la enorme calidad porque la prensa en general ha tomado la designación de nosotros en la Unidad Ejecutora de Lima Sur, y decirles a ustedes y a través de ustedes al pueblo, que es quien merece tener esta comunicación, de que estamos llanos permanentemente, primero a escuchar todo tipo de requerimiento y todo tipo de necesidad y todo tipo de sugerencia, y fundamentalmente entregarles el compromiso de que nuestro esfuerzo va a tratar siempre de apuntar en la dirección correcta. Seremos completamente transparentes y completamente honestos, porque así como decía en una conferencia, la honestidad es como la infidelidad, no existe un poquito de infidelidad ni un poquito de deshonestidad, o se es honesto o se es deshonesto. Así es. Entonces vamos a caminar por ese camino porque es una preocupación enorme del señor presidente regional. Tal es así que nosotros hemos pedido ser el piloto en el caso de las licitaciones para que la Contraloría participe abiertamente. Eso es importantísimo. Para mí mucho mejor todavía, porque ahí está la Contraloría que ve todo el proceso. Así es. Entonces, nosotros estamos, como le digo, con la mejor de las disposiciones y siempre con la puerta abierta en nuestra oficina para atender cualquier tipo de requerimiento. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido el señor Pedro Minaya Bazán, gerente de la subregión Lima Sur, y nosotros nos retiramos también, dejamos acá al Tigre en información, nos dejamos a Percy con su programa Prensa Joven, y ya saben, mañana volvemos con más fuerza. Chau, chau.